Muy buenas noches, esto es Conociéndote. Nuestro invitado de hoy tiene una historia alucinante. Todo lo que consiguió en la vida lo hizo con un esfuerzo tremendo y con muchas privaciones de por medio. Nunca más cierto aquello de que empezó bien de abajo. Fue vendedor de helados y pororó en las canchas, movilero radial, comentarista deportivo, dirigente gremial, hasta llegar a convertirse en uno de los periodistas más queridos y prestigiosos del país. En un rato más está con nosotros el señor Óscar Acosta. Quiero conocer tus rincones mágicos en algún lugar tranquilo y romántico. Si llamo a tu puerta y la encuentro abierta, sería fantástico. Quiero descubrir todos tus rincones, instalarme en ti y en tus ilusiones, disfrutar contigo tu cielo escondido, no me importa dónde, cerca de ti yo quiero estar y descubrirte corazón de par en par, soltar al viento nuestros sueños y volar cerca de ti, no pido más. Es un placer tenerte con nosotros, muchas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación y a tu gente. Gracias. Decime, vos naciste en Ibarotú, Villarrica, el 26 de abril de 1956. Sí, correcto. Correcto. Correcto, sí. Y curiosamente tu fecha de nacimiento pues coincidió con el día del periodista, ¿verdad? Que ya venía siendo, ¿verdad? O sea, la coincidencia, yo voy a ese día. O sea, O sea que ya fue antes de... Tuve el privilegio, claro, porque venía ya con la aparición de los primeros periódicos en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, dicho sea de paso, feliz coincidencia, por un lado. Porque por el otro lado también tiene para mí una connotación muy especial desde 1991, porque fue en esa fecha que asesinaron a Santiago Leguizamón justo en el día del periodista. Entonces, desde aquella vez tengo como una, no sé, en algún momento sí son sentimientos encontrados, pero es un poco la marca, ¿verdad? que tengo y hay que sobrellevar eso. Con mucho gusto, por cierto. Y decime, naciste en Villarrica, pero a los 2 años ya viniste a vivir a Asunción. Mira, yo sé que me trajeron a la capital. En la vida de uno, y sobre todo los que venimos del interior y en la situación en que nacimos y formamos parte de una familia separada, mi padre estaba en Asunción, mi madre en Villarrica, como que no quedan grabadas, ¿verdad? Esas cosas, y recién tengo memoria de gran parte de la infancia que viví en el barrio obrero de Asunción. ¿En la casa de tu tía Petrona, pues? En la casa de tía Petrona. Datos concretos, sí. La recuerdo siempre a la tía Petrona. Y me dijeron que tu tía Petrona fue como tu segunda mamá o algo así, o sea, como la consideras como tu mamá, más o menos. Y yo te diría que tuvo un rol protagónico importante y fundamental. Analfabeta, se encargó de criar los hijos de su hermano, entre ellos mi padre, y luego a los hijos de sus sobrinos. Era una tía abuela y murió cuando yo era un adolescente, ¿verdad? Pero se encargó de darnos, dentro de sus posibilidades, una educación primaria que desarrollé allí en la zona y ciertas reglas de conducta que posteriormente me di cuenta fueron reglas importantes. Fuiste alumno de la Escuela San Alfonso de los Padres Redentoristas. ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Era la época en que se produce la Revolución Cubana, los sacerdotes eran americanos, y a Paraguay, como a gran parte de América Latina, llegaban entonces la ayuda de lo que se llamó la Alianza por el Progreso, que era una reacción a la Revolución Cubana. Y entonces era, digamos, riguroso que tengamos directores sacerdotes americanos.
y con estos americanos en una escuela subvencionada por el Estado, parte con el control de los redentoristas, digamos desde el sector privado y el Estado, tuvimos una educación importante que fue una base, considero, para mí al menos fundamental en lo que hasta hoy pude desarrollar, ¿verdad? Sí. Y cuando murió tu tía Petrona, fuiste adoptada por una familia de apellido Hope, ¿puede ser? Ahí también en Barrio No, sí. Tenía una familia en la esquina, una gran panadería que era el centro de atención de todos, un barrio pobre, y cae la familia Ope. Ope Ciancio, de San Bernardino y Ciancio de Caazapa. Una familia estupenda y fui como adoptado porque la hija, compañera mía en la escuela, y el hijo del matrimonio, un curso más que nosotros, bueno, y nos llevábamos bien. Y crecí allí. Y gracias probablemente a esa escalera que me ofrecieron, digo, subí. Yo siempre le digo, yo subí la escalera y pues pude hacer otras cosas en la vida, por cierto. Y me dijeron que en aquella época te iniciaste como vendedor callejero, vendías pororó y helados en la cancha de Cerro de la Nacional. Correcto, sí, eso fue, digamos, un poquito antes, ¿verdad? Lo de la familia Ope viene después, pero un poquito antes. Casi todos los chicos teníamos por obligación estudiar, y los sábados y domingos, como teníamos 3, por eso Soldamérica, canchas, es lo que te iba a preguntar, porque al final decidiste por Soldamérica. Sí, porque mi papá, finado, era solense. En realidad, todos mis tíos eran solenses. Y entonces, obvio, yo iba a la cancha de la mano de mi papá y conviví mucho más con los solenses. Pero también tenía amigos en lo de Nacional, en lo de Atlántida, en lo de Cerro Porteño, pero se me quedó lo de eso. Y ahí aprovechábamos porque teníamos personas que necesitaban mano de obra y los chicos éramos mano de obra. Entonces uno podía ir a ofrecer tereré en esa época, naranja pelada y pororó, que era el negocio, ¿verdad? De la gente que con eso sobrevivía, por cierto. Sí. Tu otra gran pasión es el Félix Pérez Cardoso de básquetbol. Esa es una historia más reciente ya, con el nacimiento de Alan, uno de mis 2 hijos varones, que hizo deporte desde los 5 años. Esa es una historia de hace 22 años aproximadamente. Y entonces también me apasioné con el básquetbol y en ese club. Por ¿Y sos dirigente tanto de Soldamérica como del Félix Pérez Cardoso? Sí, primeramente de Soldamérica en la década del 90, luego fui presidente del Félix Pérez durante 2 periodos consecutivos y ahora volví a Soldamérica, ¿verdad? O sea, manejo un poco esa... Es parte de mi descarga social, te diré. La gente me ha dado mucho y yo siento que colaborando con instituciones deportivas le devuelvo a la gente parte del protagonismo que me da. Me contaron también que a los 18, 19 años te enamoraste así perdidamente de una brasileña y te fuiste a vivir a Río de Janeiro. Y después te quedaste ahí un año y ¿por qué después volviste? Son de esas aventuras, unas escapadas antes. Creo que fue antes incluso, no los 18 años, en plena adolescencia, te imaginarás. Y muchas de esas cosas como que uno va dejando de lado, pero claro que sí. Eso fue muy íntimo, esa es una información muy clasificada. Creo que más o menos conozco quiénes son los responsables de ese dato, pero sí. Pero sí, ¿y por qué volviste? O sea, ¿qué te hizo volver? Porque adolescente, todavía la posibilidad, y más que la posibilidad, el querer hacer algo de donde sos, y además porque son cosas fugaces, claro. Entonces son cosas de adolescente, ¿qué pasa? Y cosas, esos mareos que uno tiene, y entonces volví para aquí, ¿cierto? Bueno, ya te tengo que interrumpir porque tenemos que ir a un corte, volvemos enseguida. No pido más. Me contaron que empezaste bien de abajo en el periodismo, que te iniciaste como comentarista deportivo en Ñandutí. ¿Qué recordás de aquella época? Me había casado con la madre de mi primer hijo, de Oscar. Tenía un empleo en una casa de sanitarios que ya desapareció hoy día, que estaba en la calle Antequera,
y Herrera, Antonio J. González, recuerdo de venta de sanitarios, y naturalmente tenía una vocación que ya venía de la escuela primaria, que pasó en aquella época, teníamos de la escuela primaria, ibas al ciclo básico, ¿verdad? Del primero al tercer curso, y luego ibas al cuarto, quinto y sexto. Y durante todo ese trayecto de la educación básica, la educación inicial, una de las características que yo tenía era que siempre me elegían para los actos famosos culturales. ¿Pero por qué? Porque durante mi infancia mi padre traía La Tribuna, que era el diario de la época, y yo escuchaba la radio. En esa época había uno de los programas deportivos, tenía un conocido relator de fútbol que era don Ovidio Javier Talavera, y a mí me encantaba la voz comercial. Entonces, mi padre traía el diario y yo me dedicaba a leer todos los anuncios comerciales como si fuera para la radio. En voz alta, sí, prácticamente. En voz alta, paseando, todo el mundo te miraba y decía, este está loco. Pero había como algo, un llamado particular para hacerlo. Y lo consolidé en la escuela, luego en el liceo y también en el colegio, y entonces de ahí es que siempre me decía, Oscar dirige hoy el acto cultural. Y me atraía el tema de la radio, etc. Y un amigo a quien conocí, casualmente, un periodista deportivo, me dijo, vos tenías muy buena voz y además hablas muy bien, ¿por qué no nos vamos a... ¿Querés venir conmigo? Vamos. Y me llevó a Radio Ñandutí. Roberto Tito González, periodista deportivo. Sigue, dicho sea de paso, haciendo periodismo deportivo hasta hoy. Y consigo enrolarme con Ñandutí Deportes, al mando Arturo Máximo Rubí. Y llego a ser cronista deportivo en las canchas. Y luego de a poco me fui ganando un lugar hasta llegar a ser comentarista de fútbol, número 2, porque había un equipo de primera y había un equipo suplente. Luego de eso ya Humberto decide que yo vaya a prensa a redactar y todas esas cosas, y ahí ya comenzamos a embalar. Te estoy hablando del 78, 79, pero mucho más, la mayor parte en los inicios del 80. Y también fuiste cronista del desaparecido Diario La Tarde cuando Ñandutí se había cerrado o sea, la habían clausurado. Estábamos haciendo una pasantía, tuve la suerte de poder compartir una redacción tremenda de periodistas en aquella época, y Extra en realidad ya es producto de una transformación del diario Hoy. Se convierte en una multimedia, pero antes de eso, el gran sueño era estar en un periódico, ¿verdad? Entonces hacía algunos ensayos, todavía usábamos las cuartillas, las máquinas de escribir, etcétera, en medio de monstruos del periodismo nacional, ¿verdad? Ahí era aprender que cuando uno llevaba una crónica y el jefe lo leía, a hacer de nuevo, eso deja. Y acá, en la producción de este programa, hay periodistas que saben que eso ocurrió y durante mucho tiempo. Y después pasaste a hacer periodismo en Radio Cáritas. Se cierra Radio Ñandutí en el 85. El sistema, el régimen estronista cierra, entonces la mayoría de los periodistas nos quedamos realmente colgados. Un grupo de empresarios, la Asociación de Empresarios Cristianos, al frente, entre ellos Guillermo Caballero Vargas, toma la administración de Radio Cáritas y entonces nos invitan a formar parte del proyecto con Ernesto García como uno de los principales protagonistas. Benjamín Fernández Bogado, entre otros. Benjamín consigue, creo que ese año, una beca y va a los Estados Unidos, deja allí un lugar y de allí voy haciendo una carrera realmente muy linda en radio. Hasta que llega el golpe en febrero. Creo que 4 o 5 días después del golpe me contratan en Canal 13. Y ahí comienzo otro ciclo de nuevo. Y también en medio fuiste secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Exactamente. Y me cuentan que el reconocimiento del Sindicato de Periodistas fue justamente durante tu periodo, algo así en el 87, 88, algo así. Fue en el 87. En 1980, en plena dictadura, me sacaron del país un mes como medida casi de protección, porque era estar preso toda la semana, un día, 2 días, en distintos lugares, por cualquier cosa, ¿verdad? Como mucha gente. Y hasta que la presión de organismos internacionales, la presión regional,
hizo que finalmente el gobierno decidiera otorgarnos el reconocimiento. Efectivamente, yo estaba al frente del sindicato. Y cierto que en esa época también tuviste una fuerte discusión con el entonces ministro de Justicia y Trabajo, Justo Eugenio Jaquet, ¿puede ser? Y que en plena manifestación callejera, algo así, para forzar el reconocimiento justamente del sindicato de periodistas. Y de ahí en más es que empezaban a seguirte y estuviste varias veces en la cárcel, ¿no? Y una de las manifestaciones era irme todas las mañanas frente al ministerio a pararme y estar ahí. Y entonces querían saber qué es lo que yo hacía ahí. Todo el mundo sabía que yo estaba buscando el reconocimiento del sindicato, ¿verdad? Entonces eran cosas que fueron horadando la paciencia del sistema, entonces, pero también él mismo me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Salí de acá y cuando vuelvas vamos a reconocer tu sindicato. Pero fueron, digamos, días realmente extraordinarios de una solidaridad tremenda de mucha gente, de mucha gente. Algunos no volvieron. ¿Y qué recuerdos tenés de tu paso así por o tus estadías? ¿Estuviste en la cárcel de Tacumbú o solo así en...? No, en Tacumbú. En Tacumbú, en la central de investigaciones, en la guardia de seguridad. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trataban? Nosotros ya tuvimos la suerte de no, salvo en una oportunidad que al que después lo ubiqué, terminó siendo un comisario de alto grado, me agredió, pero gratuitamente, era unos golpes absolutamente innecesarios, pero nosotros ya teníamos, digamos, el respaldo de una opinión pública creciente, una opinión pública crítica, la mirada internacional, en el entorno, el vecindario. Argentina ya había entrado en el proceso de democratización nuevamente, o sea, los tiempos ya eran diferentes y nosotros ya éramos unos privilegiados absolutamente e inútilmente fastidiados por el régimen, mientras otros ya no volvieron. Muchos dejaron sus vidas en las cárceles, así que lo nuestro ya era prácticamente una cuestión mucho más cómoda que los que realmente lucharon y no volvieron. Y habías dicho que con la apertura democrática que comenzaste con los noticieros de Canal 13, ¿cómo fue eso? Me llamaron y al día siguiente estuve haciendo televisión. Y paralelamente eras conductor a las 100 de las mañanas de la de Cardinal también. Bueno, después se compra Cardinal. Cardinal es producto de la compra de una emisora antigua de la época, Radio Guaraní. Y se compra la frecuencia y entonces comenzamos con don Julio del Puerto, nos encarga el director del medio, el señor López Moría, dice, bueno, tenemos este espacio, hagan radio, construyan un formato y vayamos. Y nos sentamos en un galpón, en el predio que tiene Canal 13 allí, entonces Red Privada de Comunicación, y allí hicimos la radio. Y nace Cardinal, yo fui uno de sus principales conductores y su primer director, y junto a Julio del Puerto, creo que en 5 años consolidamos una emisora de AM muy poderosa y que se constituyó en una alternativa a los demás medios que ya estaban, por cierto. Y televisión al mismo tiempo, ¿verdad? Muy interesante, todo lastimosamente se nos acabó el tiempo de vuelta, así que volvemos enseguida. No pido más. Al mismo tiempo en que vos eras conductor del noticiero en el 13 también, Menchi. Ahí fue que se conocieron. ¿Cómo fue el flechazo? En el año, bueno, comenzamos, en realidad yo comienzo, estaba Juanita Carracela, Menchi también estaba en el noticiero del mediodía. En realidad nos conocíamos antes de ese episodio. Ella tenía una militancia social interesante que creo que ya mencionó también aquí con la música, y yo era un militante social también, pero mucho más activo en el ámbito del periodismo y del sindicalismo. Y nos conocíamos de ahí porque, por supuesto, los festivales abundaban y nos veíamos allí. Ella era una protagonista y tenía también encima el control del sistema en ese momento. Es decir, de ahí yo la conocía. Es más, en algún momento la tenté cuando me tocó estar al frente de la jefatura de prensa de Cáritas, de llevarla. Y decidieron que mejor no, porque, bueno, estaba a cargo de 2 niñas, de nuestras hijas, y entonces decidió no hacerlo. Nos conocíamos de ahí. Y, por supuesto, tenía yo una admiración profunda hacia su trabajo, hacia su trayectoria,
Y en el año 90 entiendo que ella se separa, yo al año siguiente, en el 91, y estábamos en esas circunstancias compartiendo y conviviendo todos los días. Y bueno, nos hicimos amigos y de la amistad fuimos conociéndonos mucho más hasta llegar a un acuerdo de poder compartir juntos primero algunas cosas por separado y después decidimos unirnos. Estuvimos juntos un par de años hasta que vino Guadalupe y con Guadalupe vino después el compromiso civil, es decir, concretamos el matrimonio civil con ella. ¿Y cómo tomabas la situación de Menzi cuando ella hacía el programa del Ojo, que recibía tantas amenazas y las presiones por los casos que abordaban? Es que yo formaba, sin ser un actor principal, parte del entorno con los productores, vivíamos el ambiente. En las salidas del equipo de producción y ella, que faltaban a veces 2 o 3 días, mimetizados por ahí haciendo la investigación, yo era el encargado de quedarme en la casa, de ocuparme de su seguridad, de nuestros hijos y también del trabajo. Así es que era una perfecta combinación. Y por supuesto que nadie puede hoy venir a decir que no sentía miedo. Claro que había miedo. ¿Y nunca le sugeriste que abandonara el programa? Jamás. No. Fue una decisión que tomó el equipo y varias veces intentaron volver. Lo que pasa es que ese tipo de programas terminaban huérfanos de apoyo publicitario y comercial. Eran muy pocos los que aguantaban, porque en realidad los que fueron protagonistas del golpe habían sido protagonistas en muchos hechos que merecían ser investigados. Sus nombres seguían siendo protagonistas de episodios y por lo tanto no era fácil meterse allí. Y eso costaba, por cierto. ¿Y es cierto que sos colorado por la gran admiración que tenés por Gualdino Ramón Lovera? Categórico. Sí. La primera vez que pisé la junta de gobierno de ese partido fue para ir a presentar la candidatura de Gualdino Ramón Lovera. Para mí un gran republicano, creo que un hombre que todavía no tiene el reconocimiento que debe tener en el partido. Lo mencionan de tanto en tanto, pero no lo imitan, lo mencionan. Tanto así que uno de los hombres considerados probos, honestos particularmente, perdió frente a un empresario acaudalado de aquella época por más de 250.000 votos de diferencia. El hombre admirado y apreciado, el que era carne del espíritu republicano del partido, tuvo 2.800 votos. Y el otro, que estaba en todos los negociados posibles, superó por 285.000 votos a ese candidato. Esa es la diferencia. Creo que no cambió mucho hoy día. Decime, si el presidente Cartes te estuviera viendo, ¿qué le sugerirías? Comunicar mejor, insistir en lo que está tratando de hacer, consensuar, llamar a un gran pacto generoso con propuestas que puedan ser realmente, sin mezquindad, realizables, acordar con todos un gran pacto nacional, un pacto político, cívico, de manera a poder sacarnos de este lugar donde estamos. Y poder de decisión para poder tomar las medidas que hoy necesita para que la República sienta que hay seguridad y que las mafias y el narcotráfico no se van a imponer como están tratando de hacerlo ahora. Eso sí, casi está haciendo metástasis. Hoy nos estamos dando cuenta de que lo que nos advertían nomás, hoy es una realidad. Y yo creo que si tiene realmente esa intención, que en el fondo creo que puede tener, la gente le va a apoyar. Mira, acá tenemos un regalo para vos que te manda la gente de Laboratorios Lasca, es un botiquín de primeros auxilios. Siempre hace. Gracias, muchísimas gracias. Bueno. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Oscar, fue un placer tenerte esta noche con nosotros. Sobre todo que nos hayas acompañado en este último programa de este ciclo en Unicanal. Espero haber aportado algo. Yo creo que la gente sabe mucho acerca de esta carrera, pero hay algunas cositas que por lo visto están con muy buena base de información. Como voy a inaugurarme de mamá en muy poco tiempo y para más, mamá de mellizas, tendré que tomarme un descanso. Pero muy pronto nos reencontraremos aquí mismo en Unicanal.
Solo me resta decirle gracias, gracias de todo corazón por habernos acompañado en estos 4 meses en Unicanal. Hasta muy pronto.